Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de los mecanismos de defensa de la personalidad y nos vamos a enfocar en estos 4 mecanismos: las proyecciones, la negación, la racionalización y los topes. Como tenemos un hilo conductor con respecto a la charla anterior, hay que tener muy en claro que estos mecanismos de defensa de la personalidad son de la falsa personalidad, de aquello que no somos nosotros realmente, que lo hemos explicado en varias oportunidades. Es súper importante que la persona comience a explorar estos tipos de mecanismos, porque como buenos engranajes siempre están muy bien aceitados por la personalidad, y por eso es tan importante la observación de sí mismo. Las personas creen que se conocen, creen que se observan, creen conocerse, creen muchas cosas las personas, todos creemos muchas cosas, pero la realidad es que no vemos ni un 1% realmente de lo que tenemos adentro, ni de las cosas que nos molestan, ni tampoco lo que realmente tenemos dentro. Hay muchas personas que, en el caso de las proyecciones, es uno de los mecanismos que usa el yo desde prácticamente cuando somos niños. Cuando los niños perciben que todo es bueno y agradable como propio de sí mismo, y lo malo y desagradable como un ataque o agresión que viene de afuera, del mundo externo. Hay muchas personas que tienen tantas proyecciones, tienen tantos resentimientos. Las proyecciones en realidad son parte de los resentimientos, que hay que irlos observando, hay que irlos llevándolos a la luz de la conciencia, porque muchas veces este tema de las proyecciones nos hace ver el mundo de manera errónea. Muchas veces las personas creen que el mundo es injusto, pero en apariencia puede ser injusto, pero existen leyes que manejan el mundo, leyes que son desconocidas para la gran mayoría de los seres humanos que habitamos en este planeta. Y hay que entender que hay leyes que son inmutables y que el ser humano tiene que regirse por esas leyes. Es parte de su esquema cósmico, por así decirlo. No todos pueden salirse de ese tipo de leyes y tienen que vivir la vida de una forma diferente a lo que son la vida de los iniciados. Pero para poder llegar a ese nivel de vida superior, las personas tienen que empezar a sacar estas proyecciones, a dejarlas fuera. Hay muchas veces que las personas proyectan sus propios fracasos con cierto tipo de resentimiento, y esas cosas hay que irlas observando y trabajándolas. Es muy certero aquí el Maestro Jesús cuando hablaba de las siguientes palabras: es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Y aquí toma un profundo significado. Fíjense ustedes, cuando un defecto de otra persona nos molesta mucho, hay que investigar inmediatamente en nuestro propio mundo interno y ver qué está pasando. Porque es muy probable que ese defecto lo tengamos nosotros y lo tengamos muy bien encubierto, y en realidad lo estamos proyectando. Por eso la proyección hay que mantenerlas a raya. De repente, cuando sintamos envidia o animadversión hacia algunas figuras, hay que irse revisando qué está pasando dentro de nosotros. Obviamente en algunos casos existe esa animadversión por causas naturales, así que hay que observarlo bien, hay que ir profundizando, hay que dejar de ser tan superficial en hacer análisis, porque probablemente eso es lo que nos está llevando al despeñadero como planeta. Estamos viendo las cosas de la manera superficial y no profundizamos. Estamos viviendo el día a día con todo este tiempo que tenemos ahora en el tiempo de pandemia, pero sin darle un significado profundo. Y las proyecciones son parte del hecho de que no le demos un significado profundo a nuestra propia existencia. Son mecanismos del sueño. Estas proyecciones nos hacen evadir la realidad que tenemos dentro de nosotros mismos. En segundo paso está la negación. La negación de la realidad es un mecanismo donde la persona se rehúsa o no quiere aceptar algo que es obviamente verdadero, ya que cuando se dé cuenta realmente de este tema, le va a producir un sufrimiento.
Y es normal que sea negada las propias deficiencias. A veces es para evitar las heridas narcisistas o la baja autoestima. Por ejemplo, hay personas que pueden haber efectuado un acto o algún pensamiento muy agresivo, en especial si posee un super yo muy rígido. Sin embargo, la tendencia a negar las sensaciones y hechos dolorosos es más antigua que el mismo sentimiento del dolor. Por ejemplo, en los niños, bueno, aquí hay que recordar que los adultos con un yo débil o poco desarrollado son como niños malcriados. La negación optativa de las realidades displacentes es un hecho muy común y nada más que la expresión de la vigencia del principio del placer. O sea, la persona niega muchas veces el dolor, el sufrimiento y todo eso para poder seguir sintiendo placer, para poder seguir sintiéndose bien. Porque hay que decirlo, cuando uno niega, cuando muchas veces hay personas que nos critican y nos dicen, oye, ¿sabes que estás mal con esto? No va bien por donde vas. Hay que analizarlo. La mayoría de las personas cuando a uno le hacen una crítica es para que nosotros cambiemos para mejor. Son poca la gente que directamente te hace una crítica destructiva. Las críticas hay que saberlas escuchar. Venga de donde vengan. De repente hay que analizar esas cosas. Saber escuchar también. Para evitar la negación. Porque la negación produce cierto bloqueo interno que inhibe las capacidades superiores de análisis. Al final la negación hace que vivamos la vida desde los sentimientos, pero de una manera animal, no de una manera superior. Porque el ser humano está acostumbrado a vivir a nivel animal y no a un nivel de ser humano. Se los dejo ahí para que vayan revisando estos temas. Porque no es fácil darse cuenta de las negaciones. Porque eso se refuerza a través de la racionalización, que es otro mecanismo de defensa de la personalidad, que también es una forma de negación. Entonces, para evitar el conflicto o la frustración, se dan razones o argumentos que lo encubren. La racionalización es una utilización del razonamiento, pero de manera retorcida, que hace que la persona niegue la realidad, niegue este mundo material donde se ven los efectos de nuestros propios pensamientos, nuestras propias decisiones. Y cada vez que nos equivocamos, simplemente tratamos de racionalizar ese error, lo justificamos. Y no tiene justificación lógica, sino que es una justificación hecha para mantener la autoestima alta. Eso también es súper importante que se vaya analizando, se vaya profundizando. Y muchas veces las personas pueden hasta cometer delitos, pueden cometer actos atroces. Y para poder sobrellevar esta carga emocional, racionalizan. Vayan revisando este tema. Por eso es que es muy fácil racionalizar los propios errores o defectos. Por eso es que es muy bueno aquí recordar la fábula de Esopo, de la zorra. Donde la zorra estaba saltando, tratando de sacar unas uvas que estaban preciosas, maduras y todo el tema. Y no las lograba alcanzar, pues entonces trataba hasta que llega un punto en que dice, como no lo puede lograr alcanzarla, dice, sí, total, están verdes, no da lo mismo, no las quería realmente. Ese es un ejemplo de racionalización. Como la zorra no puede alcanzar las uvas, entonces para poder hacer llevadera su incapacidad, dice, no, total, están verdes. Entonces niega que las uvas están maduras y que ella las desea y que no es capaz de alcanzarlas. Y la racionalización también lleva al resentimiento, porque la persona muchas veces no ven su propia realidad o sus propias incapacidades. Hay que entenderlo. Hay gente que tiene una inmensa capacidades logísticas en comparación a uno. Hay gente que tiene una inmensa capacidad
de hacer cosas. Aunque sean de forma mecánica, pero tienen esas capacidades superiores a nosotros. Y eso hay que reconocérselo. Hay gente que tiene una gran capacidad para generar dinero. Hay otra gente que tiene gran capacidad para darle solución a problemas técnicos. Y así sucesivamente. Pueden ser actos mecánicos, pero no por eso vamos a racionalizar nuestra propia incapacidad de lograr esos proyectos. Hay que dejar que las personas hagan su vida nomás. Nosotros estamos trabajando por algo superior. Pero eso no quiere decir que tengamos deficiencia en algunas cosas. Eso es normal. Es parte del desarrollo espiritual. Comprender las propias incapacidades. Para que después, con el tiempo, se puedan convertir en fortaleza. Lo otro, una actitud buena para romper la racionalización, es comenzar a observar a la gente que tiene más capacidades que uno. Y ver cómo lograron ellos el éxito. Y sacando las conclusiones cada uno. Es importante eso. Y como último tema, vienen los topes. Y los topes también son bien especiales porque esto prácticamente nunca se han descrito en libros de psicología ni nada. Esto lo trabajó el maestro Gurdjieff. En el libro En busca de lo milagroso, él habla lo siguiente sobre lo que es un tope. Tope es una palabra que requiere una explicación especial. Nosotros bien sabemos lo que son los topes o amortiguadores en los carros de ferrocarril. De hecho, al maestro Gurdjieff le gustaban mucho los ferrocarriles, por lo que se sabe de su historia. Son aquellos aparatos que disminuyen la fuerza de choque cuando los carros topan entre sí. Si no existiesen estos topes, el choque de un carro contra el extremo de otro sería muy desagradable y hasta peligroso. Los topes disminuyen los resultados de estos choques y los hacen imperceptibles, de suerte que casi nadie los nota. En el hombre existen exactamente los mismos topes. Fueron creados no por la naturaleza, sino por el hombre mismo, aun cuando esta creación haya sido involuntaria. La causa de que hayan tenido que aparecer se debe a la existencia de muchas contradicciones en el hombre, contradicciones en sus opiniones, en sus sentimientos, en sus simpatías, palabras y acciones. Si a través de toda su vida el hombre sintiese todas las contradicciones que lleva dentro, no podría vivir ni actuar con la tranquilidad con que se vive y actúa. Viviría en una eterna fricción, en un continuo desasosiego. Entonces vemos así como el programa se defiende astutamente, nuestro programa mental, usando de todos estos mecanismos que se ponen en acción en nuestra vida común y corriente de todos los días. En la clave número 4 hablábamos ahí de la vida, hacer de la vida una maestra. Es darse cuenta de cómo actúa el programa desde lo profundo del subconsciente y donde se hacen estos malabares psíquicos a fin de mantener esta represión interna. Entonces muchas veces algunos impulsos son reprimidos conscientemente y el globo se empieza a inflar en el mundo interno y estalla en cualquier instante, cuando menos lo esperamos. Puede ser en momentos de crisis, en momentos de apremio. Ahí también estalla este globo de la represión. Sin embargo, la mayor parte de las represiones se realizan a nivel subconsciente y no tenemos ni idea de lo que está sucediendo, y eso hay que tenerlo claro. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos problemas con la pareja, con la familia, aparecen distintos mecanismos, como una forma de escapar del enfrentamiento con la realidad. Por ejemplo, el hombre agresivo, en la relación con su mujer, por ejemplo, comenzará reprimiendo la agresividad en lo profundo del subconsciente. Pero ese globo se va a inflar y más tarde estallará en una pelea, una separación o quizás en algo peor. Si esta agresividad se pone al descubierto en algún instante, la persona la negará, aduciendo que él no es agresivo y no aceptando por ningún motivo algo que es obviamente verdadero. Por eso es súper importante cuando la pareja a uno o algún amigo le hace ciertas críticas. Hay que escucharla, hay que prestar atención. Por eso hay que tener esa capacidad de escuchar. En otros casos, la persona se defenderá diciendo que él no es agresivo, sino que la agresiva es la pareja. Entonces ahí proyecta el problema hacia otra persona. O si por algún motivo queda en evidencia su agresividad, se verá obligado a aceptarla. Pero en ese momento, ¿qué va a hacer? La racionaliza, aduciendo que tiene las buenas razones que lo obligarían a ser agresivo con su mujer. Pero si vamos en lo profundo de la persona, al final sabe muy bien que sí es agresivo, lo cual da nacimiento a una molestia, una contradicción interna. Y ahí se da cuenta que no le es posible destruir esta contradicción. Entonces, ¿qué es lo que crea ahí? Crea un tope.
a nivel subconsciente. Un amortiguador que le hace llevar la vida a la persona. Es como evitarse sentir culpa. Hay gente que comete actos atroces y viven sin culpa. Tienen una tremenda capacidad para generar amortiguadores dentro de su cabeza. Quizás algunas patologías pueden estar relacionadas con esto de los topes. Las personas que son más sanas, por así decirlo, tienen topes más chiquititos. Los que son medio patológicos, ya los topes se vuelven más grandes y le permiten hacer cosas aberrantes. Pero ese es tema para otra charla. Entonces, la persona, claro, experimentará una suave sensación de que todo marcha bien, que no existe contradicción alguna. Y así la persona puede llegar a dormir en paz. Entonces, ¿cómo es posible desarticular estos mecanismos que nos impiden enfrentar la realidad tal cual esta es? La respuesta es una sola: haciéndolos conscientes. Esto es poniéndolos en descubierto, dándonos cuenta de que existen y de que aparecen en cualquier instante de nuestra vida, sobre todo en los momentos de presión. Ojo, cuando estamos presionados, quizás ahora que estamos en el hogar tengamos menos presión. Bueno, hay gente que tiene más trabajo ahora que están en teletrabajo, pero es una oportunidad para observar estas cosas. Si profundizamos las palabras del maestro Gurdjieff, en que en verdad no podemos hacer nada. Nótese lo que dice él, nos daremos cuenta de que sencillamente al ser humano lo hacen hacer cosas, lo obligan, lo dirigen, lo impulsan, lo empujan. Si realmente el sujeto se da cuenta de su situación, tiene en ese instante que topar fondo. Y al topar fondo, nace en su ser interno un poder muy grande, una fuerza. Y eso es lo que las personas tienen que entender. Pero ojo, no todos pueden tocar fondo. Las personas que sí pueden tocar fondo son aquellas que tienen un contenido espiritual. No todo el mundo puede tocar fondo porque tiene que haber alguna fuerza que permita hacer pie en ese fondo que se llegó. Por eso es importante que la persona vaya entendiendo de que existe una maquinaria psíquica y que al final no puede hacer muchas cosas, simplemente es obligada a hacerlas por los engranajes, de estos mecanismos de defensa de la personalidad. Entonces, si en la realidad el ser humano no existe, entonces podemos afirmar que es nada. Y al lograr comprender eso profundamente, Gurdjieff lo llamaba la experiencia de la propia nanidad. Y este tema lo vamos a profundizar en la clave número 14, la experiencia de la propia nanidad. Solo sé que nada sé. Por hoy llegamos hasta aquí. Que tengan un excelente día. Hasta luego.